Bienvenidos a Relatos Extraños. Siempre que salgo de mi comunidad, tengo que pasar por una calle que es famosa por los múltiples accidentes extraños. Esa ruta es directa, no tiene curvas, es un terreno totalmente plano. Solo está rodeada de árboles a cada lado. Incluso que al pasar se siente un frío muy extraño, y a eso se le agrega la sombra de los árboles. Los que han podido contar con suerte cuentan que sienten que algo o alguien los empuja, cayendo ellos a un lado y la moto quedando al otro, quedando metidos en las cunetas de manera que nadie puede verlos, porque siempre pasa en horas de la tarde-noche. Algunos despiertan hasta el otro día, sin saber si iban o venían, hasta que llaman a algún familiar. Y resulta que la familia estuvo llamándoles y ellos no despertaron. Otros quedan con heridas muy peculiares, parecen como arañones, puñaladas, y casi siempre es en el rostro. En una ocasión recuerdo, veníamos mi esposo y yo, y los frenos de la moto comenzaron a fallar. No respondían, y cada vez aceleraba más y más. Para colmo, en esa ocasión estaba lloviendo muy fuerte. Había mucha tempestad. Mi esposo me decía que nos tiráramos mientras él trataba de hacer a la orilla la moto. Bueno, pues nos deslizamos por la orilla de la calle y caímos en la cuneta. Como pudimos, nos levantamos y corrimos para el otro lado de la calle porque pensábamos que en cualquier momento la moto podía agarrar fuego debido al calentamiento por la alta velocidad que llevaba. Y la tempestad, pues parecía que las descargas eléctricas pasaban por medio del agua que corrían en el asfalto. Bueno, por suerte, en ese momento pasó un amigo. Y no sé qué pasó, pero como cosa rara, dijo que la moto no tenía nada después de que la revisó. La levantó y la estuvo checando. Y por supuesto que le pareció que a lo mejor nosotros estábamos exagerando, pero en realidad no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Por suerte nosotros lo podemos contar, pero otros ya no. Yo estaba estudiando agronomía y en esa época yo tenía 2 buenos compañeros que siempre venían a estudiar conmigo a mi casa. Una noche yo había salido, pero se me olvidó por completo que mi amiga Soraya y su novio iban a venir a estudiar conmigo. Al día siguiente, mi amiga me dijo que la noche anterior habían ido a buscarme a mi casa para que estudiáramos, pero que cuando tocó la puerta, mi abuela les había dicho que yo no me encontraba, pero que regresaran al día siguiente. Cuando ella me lo contó, yo le dije que mi abuela había muerto hacía ya varios años y que nadie vivía conmigo, solamente mi esposo. Déjenme decirles que mi amiga nunca más quiso ir a mi casa. Ese día, como de costumbre, tomé el metro en la estación Centro Médico. Yo leía las cartas dentro de la estación en el bazar de feministas que estaba ahí. Ese día me acuerdo que me levanté a las 6 de la tarde de vender porque mi mamá me quería temprano en la casa. Yo me bajé al andén del tren y de la línea café. Iba camino a Tacubaya. Y son solo 2 estaciones de viaje. Pero desde que llegué y estaba esperando el metro, me di cuenta de que no había nadie. Estamos hablando de que era hora pico en la Ciudad de México, en una estación muy concurrida. Pero la verdad no le di mucha importancia. Me sentía muy cansada. Llegó el tren y me subí. Cuando me senté, vi a 2 señoras enfrente de mí. Yo cerré los ojos y me di cuenta que el tren no avanzaba. Se volvió a escuchar el famoso ruido de las puertas y abrió de nuevo sus puertas.
Y cuando escuché eso, yo abrí mis ojos, ya que me extrañó que no avanzara. Y cuando vi enfrente de mí, las señoras ya no estaban. Yo pensé que a lo mejor se habían dado cuenta de que esa era su estación y se habían bajado. Se volvieron a cerrar las puertas y empezó el recorrido. Fueron 10 minutos de martirio en el túnel, donde se escuchaban chirridos metálicos horribles. Pensé que el metro se iba a descarrilar y a la par trataba de llamar a mi mamá, pero las llamadas no salían. Poco después llegamos a la estación Chilpancingo y cuando miré el andén, todo estaba oscuro. Ni siquiera 5 segundos duró abierta la puerta cuando se volvió a cerrar y empezó a rebotar las puertas. Luego avanzamos y cuando quise mirar mi celular, me salía que no tenía batería. Fueron otros 15 minutos de túnel. Cuando pasó por la estación no se detuvo. El túnel seguía y seguía. Y cuando miré las ventanas del tren, y puedo jurar que vi en el reflejo claramente una persona parada junto a mí, agarrada del tubo viendo su celular. Empecé a llorar de desesperación. Cuando por fin llegué a la estación Tacubaya, me bajé corriendo del tren. Me di cuenta que no había nadie. Y como me bajé a sí mismo corriendo, subí todo el transbordo hasta salir a la entrada. En la entrada solo estaba un policía. Ya era de noche. Él me vio un momento desconcertado y me dijo: «Muchacha, ya es tarde. Ya no hay camiones. Llámala a tu mamá o a alguien y vete a tu casa, que hace mucho frío». Yo me molesté bastante. ¿Cómo no iba a haber camiones si solamente fueron 30 minutos de recorrido? Yo me subí a las 6. Saqué mi celular e intenté decirle que no tenía batería cuando de la nada se prendió mi teléfono. Y en ese momento entró una llamada. Era mi mamá desesperada. Eran las 12:40 de la madrugada. Llevaba 6 horas buscándome. La verdad, fue algo aterrorizante para mí. Poco después preferí dejar de leer las cartas y ya no ir al metro. Tiene apenas pocos meses que retomé las cartas, porque todavía estoy tratando de entender lo que me ocurrió esa noche. Dicen que las personas tenemos un sexto sentido al que tenemos que hacerle caso. Y yo sí lo creo porque a mí me pasó algo muy extraño. Unos meses antes de que se descubriera la historia del monstruo de Toluca, yo vivía en un fraccionamiento que estaba junto a ese fraccionamiento donde habitaba ese sujeto. Justo la calle en la que esta persona vivía era la que comunicaba al fraccionamiento donde yo vivía. Un día estaba yo sola y decidí no prepararme desayuno. Así que salí a caminar sola por la mañana rumbo al fraccionamiento donde vivía ese hombre, porque ahí había muchos negocios de comida. Me di cuenta que la calle estaba sola. Era temprano y tampoco era muy transitada esa calle. Bueno, les juro que al pasar a la altura de su casa, sin yo tener idea de nada en ese momento, me quedé paralizada. Me entró un miedo horrible. Sentí peligro. No me pude mover. Decidí pedir un Uber para que solo me movieran una cuadra, pero de verdad no podía avanzar. Sentía tanto miedo. Tiempo después, en la casa de enfrente de ese sujeto, vendían cosas para perros y ahí es donde yo empecé a comprar croquetas para mi perrita. Pero siempre recordaba esa sensación de miedo y me parecía extraño. Después salió la noticia y me quedé helada. No sé si fue ese sexto sentido que tanto mencionan o qué haya sido, pero la verdad agradezco que el señor del Uber aceptó ese viaje de solamente una cuadra. Y también agradezco el haber tenido esa sensación de peligro, porque así es como pude salvarme.
Ya tengo 5 años repartiendo en las noches y madrugadas en Coyoacán. Me ha pasado algunas cosas muy raras. Una de las más raras de todas fue en la plaza de Santa Catarina. Recuerdo bien que eran como las 2 de la madrugada, más o menos. Al llegar a la plaza estaba totalmente sola. Siempre suelo revisar mi entorno, así es que me senté a fumar y esperar el pedido. Después de unos 5 minutos, apareció una mujer sentada atrás de mí, en la misma jardinera. Esa mujer se veía atractiva y me veía fijamente. La verdad no sé ni en qué momento llegó, pero no dejaba de verme. Estuve a punto de saludarla, pero en ese momento sentí un escalofrío horrible. Así es que decidí irme sin voltear. Nunca supe en qué momento llegó. También he visto seres blancos al lado de un convento en los callejones de Coyoacán. Se veía como una sábana transparente flotando en la calle. También he escuchado a la Llorona, pero no dice "ay mis hijos" como todos cuentan. Solamente se escucha un lamento desgarrador y muy real que sale de la nada. A mí me ha pasado algo muy extraño. Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. La ciudad se encuentra entre cerros y a mí lo que me pasó es muy raro. Es que yo trabajo en las madrugadas. Soy músico. En una ocasión iba de regreso a mi casa en el Uber. Iba con un compañero. En el camino en el que íbamos, al fondo se veían los cerros. Y de repente, de la nada, todo se iluminó, casi como si fuera de día. Y vimos sobre el cerro una tipo nave. Hizo algunos movimientos en el cerro y de repente se quedó totalmente oscuro de nuevo. Fue como a las 3 de la mañana. Íbamos sobre la calle Pavo Real. Por los que son de acá, para que se ubiquen. No logramos grabar, ni siquiera pudimos tomar fotos, todo fue muy rápido. Pero sí quedamos 3 testigos, el conductor, mi compañero y yo. Por eso estoy 100% seguro que no lo imaginé. Yo hago Uber desde hace 3 años. Empecé haciendo Uber Eats, o sea, entregando comida. En una ocasión estaba haciendo una entrega en la noche y llegué a una casa que parecía de terror, la verdad, como las películas. Afuera estaba llena de hojas de los árboles como si nunca hubieran limpiado. Estaba muy oscura. Cuando detengo mi carro para dejar la comida, miré hacia la casa para asegurarme de que era el número correcto. Noté que el frente de la casa tenía una ventana de cristal muy grande, pero muy sucia. Tomo la orden y la llevo para la puerta. Y cuando voy de regreso para mi auto, de pronto apareció una sombra de una niña con cabello largo parada frente a ese ventanal, mirando hacia afuera. Y detrás de ella pasó un hombre extremadamente alto, tan alto que tenía que caminar encorvado. Para mí era algo muy extraño. Me dio tanto miedo que se me erizó la piel. Me fui rapidísimo de ese lugar. Me dio la sensación de que estaba viviendo algo paranormal.